y tiene que actuar también. Ese personaje tiene que vestirse y va a comenzar a jugar un rol. Y el rol que juega ese personaje va a estar siempre, además de en un contexto, asociado a juicios o a pensamientos o a creencias. Por ejemplo, quiero que mi jefe vea que soy el más o la más importante o la más inteligente. Quiero que mis alumnos sepan que soy una excelente maestra. Quiero que, y entonces vayan pensando, Susi, todos, en cuál es la frase que acompaña a ese personaje que ya invitaron hoy. ¿Cuál es su frase? Miren, por ejemplo, yo tengo un personaje de toda la vida que lo sigo trabajando y es como que siempre me he identificado y es a veces soy la reina roja, pero también soy el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas y todo el tiempo corro. Y la frase que siempre va de la mano de ese personaje es, no tengo tiempo. Y el contexto es recurrente. Y entonces cuando empezamos a ver que hay contextos recurrentes, nos damos cuenta que comienzan a existir patrones. Y esos patrones, o sea, ese conejo blanco, también puede aparecer con otro personaje. Si comienzo a confundir, o sea, si piensa, o sea, si alguien tiene dudas con respecto a lo que voy contando, de verdad, siéntanse con toda la confianza de levantar la mano, porque nos vamos a empezar a meter justo a la madriguera del conejo blanco o al reino de la tirana, o nos vamos a empezar a meter a esos escenarios en donde esos personajes surgen y se alimentan. Porque además también tenemos una set de admiradores o detractores que van a alimentar esos juicios. Cuando te dicen, es que eres la inteligente, es que eres la mejor maestra, es que eres la mejor mamá, o es el mejor alumno. ¿Cuál es el adjetivo, para no hablar de juicio, calificativo que ha sido o que ustedes recuerdan tiene ese personaje? A ver, pónganselo. ¿Cuál es el adjetivo calificativo que les suena o frase que está asociado a ese personaje? Y si nos lo comparten en el chat, se va a ir dando cuenta de todo lo que van a ir encontrando en esos personajes y en esos modos de ser y de existir también. Y si me acompañas, Mariana, con la lectura del chat, lo voy a agradecer mucho. Sí, claro. Bueno, José Félix nos dice que su frase no debo fallar. Raúl nos comparte el ejemplar. He hecho todo lo que tengo que hacer. Excelente. Cínico, primero voy yo. I'm sorry for you. Egoísta. Y luego, yo les comparto que el de la reina roja para mí, en mi caso, es el no es justo. Susi nos dice, fregoncísima para las estadísticas. Ana Mariela dice, al terminar su carrera, mis alumnos me llegan a decir que gracias a mí han podido ser profesionistas de 100. Ok. Miren, esos juicios asociados o esas frases, esos adjetivos que eviten ese personaje, comienzan a tener una zona que les voy a empezar como a contar que tienen que estar atentos y es una zona de peligro. ¿Por qué razón? Porque ese personaje se puede convertir en mi yo. Y yo no soy mis personajes. Mi yo es otro que tiene diversos personajes que me acompañan en diversas situaciones, pero que cuando yo me creo que soy el personaje, corro el riesgo de fijar mi identidad. Y no porque no tengamos identidad, sino porque entonces ese personaje se viste de verdad. Y cuando el personaje se viste de la verdad, entonces los juicios se convierten en infranqueables. Qué horror que un alumno no pueda llegar a decir que soy la mejor maestra, o qué mal que piensen que soy una mala coach, o qué
¿sí? Todo lo que nos va ocurriendo, o que soy un mal colaborador, o que no soy tan bueno en estadística, o que no soy bueno en matemáticas, o que no soy la mejor mamá. Y ahí está la zona en la que comienza el dolor y el sufrimiento. Y comienzan a crearse otros personajes además. Adelante, Maricristi. Hola, hola. Oye, bueno, pero este personaje, haz de cuenta, ¿es el personaje que los demás creen que eres? ¿O tú también puedes, las dos son válidas, tú también puedes crear un personaje, depende en donde estés, pero el otro Claro. personaje puede ser el que los demás vean en ti y después se hace real, como dices, que se puede convertir en mi yo cuando, pues, te a tanto que te lo dicen, pues que dices, bueno, pues es que sí, entonces no puedo bajar esa expectativa. Claro, es que siempre se van a retroalimentar. Miren, un personaje nunca va a existir solito. O sea, así como nosotros no nos hicimos solitos, no nos hicimos Ajá. enojones solitos, o amistosos solitos, o simpáticos solitos, siempre en o sea, el personaje vive en un mundo relacional. Y ese mundo relacional constantemente lo va a alimentar. Pero sí puede ser, o sea, real que lo que los demás ven, o sea, por ejemplo, lo que decía Ana Mariela, o sea, sí, todos creen y le dicen que gracias a ella fueron o son unos grandes profesionistas. O sea, es verdad, al final del Sí, día el personaje es real. A lo mejor ella sí, no lo creó de esa forma, pero sí es. Y sí, ahora el compromiso ya es tan alto que no lo puede dejar de hacer. y ahí, ojo, porque miren, ahí es justo donde está la zona delicada. Por ejemplo, si los alumnos le dicen eso a Ana Mariela, está excelente y puede ser que sí sea así, pero obviamente a lo mejor puede ser para la mayoría o para todos. Sin embargo, ¿de dónde estaría como esta zona delicada y atentos de escuchar? Cuando me convierto en ese ser y no puedo fallar porque esperan eso de mí. Y entonces cuando yo me convierto en la que no puedo fallar porque el otro está o sabe que soy el ejemplo, entonces comienza mi zona de angustia. O sea, te entiendo perfecto porque, por ejemplo, en mí, yo no lo escribí, pero hasta ahorita ya me cayó el 20. Toda la vida, toda la familia siempre me ha dicho que yo soy la fuerte. Y la verdad es que se me hace bien fuerte que me digan eso muy duro porque no es verdad. O sea, sí tengo una gran fortaleza y he aprendido a sacar la ganancia de la pérdida, pero la verdad, ya hasta que lo trabajé, porque cuando me decían, es que tú aguantas todo, es que eres muy fuerte, ve por todo lo que has pasado y siempre has salido adelante. Entonces, cuando yo me sentía vulnerable o lloraba o me sentía mal, pues yo no podía porque ante todos yo era la fuerte. Entonces es ahí donde entraba justamente lo que dices, el tema de la angustia, porque decía, bueno, si todo el mundo cree que sí puedo y que sí soy fuerte, pues no me puedo desmoronar ante esto, pero la verdad es que yo me estaba haciendo pedazos, pero no les podía demostrar que estaba mal, porque ellos esperaban que yo estuviera, pues, bien, ¿no? Claro, porque quizás la fuerte. Y entonces, no, ahí, claro que, o sea, tú sabiendo que no, pero los demás pensando que sí, yo tengo que, por lo menos tienen que ver que sí, porque si lloro, entonces, ¿quién sabe qué les va a pasar? Entonces, esa zona Ah, delicada es donde justo está como el peligro de ser el personaje. pero pues no, o sea, al final del día todos acabamos con ese, o sea, no es porque queramos. Ahí hay un juego que nos vamos a ir metiendo poco a poquito, Mari Cristi, Ok. pero lo más importante es como identificar en este juego que el personaje es un juego personal y es Ok. un juego social. ¿Sí? Y cuando está en una zona de verdad, entonces efectivamente dejamos de existir. Voy a escuchar a Ana Mariela y de todas maneras voy a regresar. Sale, Ana Mariela, adelante. Sí, a lo mejor esto te puede ayudar un poquito, Cristi, porque, a ver, yo empecé siendo la tirana por una historia, porque empecé a dar clases, terminé mi carrera muy chica, terminé mi maestría muy chica, y cuando empiezo a dar clases, tenía alumnos mayores que yo, ¿ok? Entonces me tenía que poner en ese papel y se introyectó tanto en mí que ha seguido a través de los años. Pero pasa una cosa, que este papel que juego
pues en la comunidad en el TEC, pues se ha pasado de generación en generación que soy una tirana. Entonces, eso ha repercutido en que, pues a veces le cuesta a mis jefes que se llenen mis grupos. ¿Sí me explico? Entonces, tengo pocos alumnos. Entonces, yo me cuento una historia paralela para no sentirme mal. Me digo, ok, tengo pocos, pero son los que quieren estar conmigo. Son los mejores. Y entonces eso me compensa, no sé si me explique. Sí, claro. Muchas gracias por compartirlo, Ana Mariela, porque efectivamente es cuando tenemos que estar atentos a las luces y sombras de ese personaje, a cuáles son los beneficios y los costos de ese personaje que ante el otro es mi identidad, pero ante mí mismo es únicamente una manera de muchas maneras que tengo de ser. Porque la tirana seguramente no es como decir, no, imagínate si así es con los alumnos, ¿cómo ha de ser con sus hijos? ¿No? ¿Sí? O cómo va a ser como coach, pero si, imagínate si así la ven, no, olvídate. Y entonces así se genera el chisme, y así se generan las falsas identidades, y así se generan los mitos también sobre nosotros mismos. Y el tema es cuando entonces ante ese juego que yo tengo frente al otro, no puedo marcar yo una frontera. Es súper importante marcar la frontera de esa identidad que está frente al otro. Y yo tener claro el contexto en el que juego el personaje. Un ejercicio súper bonito para identificar al personaje y para poder divertirse con él, porque de eso se trata, es y que también es como un tip para los que ya son coaches y también para los que se están formando, se quieren formar. Y es en el relato de una sesión, poderle pedir al coachee que te diga a quién se parece o con quién se identifica del mundo del cine o del mundo del teatro o de una novela. Porque cuando tu coachee se logra ver en su personaje y ves espejo, es mucho más fácil que tenga un insight o que tenga una reflexión sobre él mismo. ¿De qué manera? Bueno, obviamente no me voy a adentrar como a todas las competencias de coaching porque no se trata de eso, se trata un poquito que les platique cómo está tema de los personajes, y ahorita voy a hablar un poquito de la perspectiva psicodinámica, se juega en el coaching. Esto nos va a permitir que la sesión realmente cobre valor. Cuando yo me puedo ver en el personaje que soy, o sea, y yo acompaño a mi coachee, o me siento acompañado por mi coach a través de eso, entonces estoy viendo una película o estoy viendo una escena de mi historia en donde puedo tener mayor capacidad de poderme observar. Si ustedes se vieran hoy, por ejemplo, a ver, todos vieron, a mí me encanta porque la verdad es que siempre me ha ocurrido que en mis sesiones de coaching aparece mucho y me ha tocado en coaching ejecutivo, me ha tocado en coaching personal, pero si fueran a ver, todos vieron La Casa de Papel, ¿sí? Ay, no, Raúl, ¿cómo no? Tan cínico y tan, ¿no? Y tan propio, y no lo has visto. Pero a ver, hay que verla. Pero piensa en otro, ¿sale? Si no fuera La Casa de Papel, como si te ubicas en quién serías. Escriban los que sí vieron la serie, ¿qué personaje de La Casa de Papel serían? Y ese personaje les va a ayudar a ver las luces y las sombras.
¿Ya lo tienen todos? ¿Ya lo pensaron? Escríbanlo. ¿Qué personaje serían? Vale. ¿Tú cuál serías, Ana Mariela? Ay, no te escucho. Perdón, el profesor. El profesor. Muy bien. Ok. Ahora, ¿cuáles son las luces del profesor? Pues que es inteligente, que sabe exactamente qué hacer, cómo hacer, en dónde hacer, a qué horas hacer, todo lo tiene súper estructurado, no permite errores y comenta sobre cuáles son los errores que se pueden hacer y se adelanta a ellos para evitar que se cometan. Esa es la luz. Pero la sombra es que nadie sabe cuál fue realmente lo que gatilló que ideara eso, y es algo muy personal y no deja que nadie lo toque ni que nadie entre a eso. Claro. Y bueno, y ahí, ojo, porque escuché en el rato que dices, no comete errores, y sí comete errores. Sí, sí comete errores, claro. Es humano. Es humano. Pero en esas sutilezas es donde yo los invito a que escuchen porque es cuando el relato del coachí aparece. Ah, ok, entonces él no comete errores, mira, ¿no? Porque desde ahí ya también yo puedo investir al personaje de un juicio de perfección. Ujú. Y si ese juicio atraviesa ese personaje, entonces, ojo, porque equivocarse le puede costar mucho. Y cometer errores también, no se los va a permitir. Y entonces, difícilmente va a haber como un territorio de acción en donde se gestione el error. Que yo no me equivoco, pues no, claro, pues ¿cómo te vas a equivocar si eres el personaje, si eres el profesor? ¿Vale? Y estoy jugando, Ana María, ¿eh? No estoy diciendo que te pasa así, No, nada más lo no te estoy preocupes. trayendo de juego, ¿sale? Porque son las cosas que escuchamos en los relatos de coaching. Una sesión de coaching se vuelve superficial cuando no alcanzamos a tocar el territorio de los personajes del coaching y se queda en el nivel de la acción. Necesitamos meternos a los nudos y a las historias y descubrir junto con él, porque muchas veces no lo tiene claro, cuáles son esos personajes que se están presentando. Y esos personajes, cuando los ubicamos entonces en una sesión y cuando los ubicamos en nuestra vida, la pregunta inmediata es, ¿quién soy desde este lugar? ¿Quién soy yo desde este lugar? La que se cree que domina el tiempo, la que se cree que no puede tener un respiro, la que, ¿qué? Y acompañar al coachee o acompañarnos nosotros desde ese sitio revela entonces lo más profundo también de lo que nos está ocurriendo, de cuál es la situación. Entonces tenemos que acompañar ese relato develando y tal cual, nombrándole y poniéndole, dándole el Oscar a ese personaje. Perfecto, vamos a traerlo, vamos a escucharlo. Y ese personaje, ¿qué emociones tiene? Y ese personaje, ¿qué estado de ánimo habita? ¿Cuáles son los comportamientos más recurrentes que tiene? Porque esos personajes tienen una manera y un estilo muy peculiar, hasta de vestirse. Las, Hoy les voy a compartir en comunidad, lo compartí en un chat bueno, de la red de los que están terminan el máster. Lo voy a compartir en comunidad hoy de regalo al ratito. Un artículo de una neurocientífica española que habla de que no solamente tenemos 5 sentidos, sino que tenemos 7. Y que los 5 sentidos que tenemos son los menos importantes, o sea, que son los que más conocemos, pero que hay 2 fundamentales. Ella habla del primero, que es como escuchar todos nuestros órganos internos. Cuando escuchas que te zumba el oído, cuando escuchas que el estómago te duele, cuando escuchas que tus huesos crujen, cuando escuchas que te duelen los músculos, y ahí seguramente hay un personaje.
Y también el otro sentido del que habla es de la propiocepción, que tiene que ver en cómo me percibo a mí mismo desde un mundo corporal que comienzo a habitar y a tener en la vida. Ella no habla de los personajes, pero a mí me hizo pensar en, imagínate el cuerpo que debe tener el personaje de la tirana. Porque debe llegar, imagínate haberte titulado joven y tener que llegar con esa presencia como para que no, que no se te suban a las barbas. Generas un cuerpo y caminas de una manera y te vistes de una manera y usas un perfume determinado. Y eso no significa ni que estés loca, ni loco, ni que seas falso, ni falsa. Entonces nos invita a volver a poner al personaje en un contexto. Hay una novela que les recomiendo que es básica para entender el mundo de los personajes, no solamente en coaching, sino en nuestra vida, que a lo mejor ya la han leído, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela muy famosa, pero que tiene que ver justo como con esto que se revela al final. En psicoanálisis decíamos, justo, a ver, cuando tú pones a hervir muchas cosas, un caldo, ¿no? Todo lo malo bota en la espuma, arriba, ¿sí? Entonces le tienes que quitar la espuma a ese caldo. Y un símil para el tema de coaching en personajes es justo cuando nosotros estamos siempre en el mundo sirviendo a esa identidad social, llega un momento en el que podemos convertirnos únicamente en la espuma si no estamos atentos a ver las sombras y las luces de ese personaje. Y esas luces son comenzar a reconciliarnos con nuestros propios modos de ser y nuestros propios modos de existir. Son las expectativas que también yo tengo del personaje. ¿Qué expectativas tengo de mi propio personaje? No es que no puedo fallar, es que no me puedo ver mal, es que no me puedo ver mal arreglada, es que tengo que ser así, es que tengo, no. Y además, cuando alguien llega y lo hace como a ti no te gusta, inmediatamente hay un reflejo y dices, uy, no tolero y no me gusta cómo hace esto esta persona. Y ahí puede ser tu colaborador, tu jefe, tu alumno, tu amigo, tu hijo, cualquiera. Y entonces otra vez ahí comienzo a espejearme yo con el otro. Entonces, ¿qué les puedo recomendar yo? Además de leer la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es comiencen a jugar, pónganle un nombre a ese personaje, los que ya lo identificaron y los que no, seguramente lo van a lograr en alguna sesión o se van a sentir muy familiares a alguien. Y ya que tengan el nombre, tómense un café con él. Llévenselo un día a conversar. Y les diría, como en coaching, no hay preguntas hechas. Imagínense que ustedes se van y hacer este ejercicio súper poderoso a platicar con su personaje. Y se van a una divertida, y a lo mejor les van a mandar pasar 1000 emociones también. Y esos son los momentos que podemos comenzar nosotros también a tener conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento súper poderoso. A veces también los personajes aparecen en sueños, ojo, así que estén atentos a sus sueños. Y ya que tengan ese personaje y se empiecen a conversar con él, no van a estar locos, créanme de verdad. Entonces van a decir, mira, todo lo que tiene que enseñarme este personaje y no me había dado cuenta. Y ojo con las etiquetas también que les pongamos a esos personajes. Entonces, bueno, miren, podemos hacer muchas cosas con los personajes. Yo creo que hoy, si identificaron un personaje o ya lo tenían y pudieron entender el contexto en el que se desenvuelve, o sea, nombrarlo, entender el contexto en el que se desenvuelve, cuáles son sus luces y sus sombras, y cuáles son los costos de esas luces y de esas sombras y los beneficios, pueden comenzar a conversar con él. Y eso seguramente va a traer mucha información para ustedes y cuando son o si ya son coaches, ponerlo en las sesiones.
Es súper divertido escuchar personajes. ¿Y a quién te parecerías? ¿Y cómo serías? ¿Y cómo te vistes? ¿Y por qué tomas esa actitud? Y desde lo corporal es súper interesante verlo. Porque los personajes llegan con dolores y entonces investigamos también cómo les duele. A veces también somos personajes, o sea, queremos ser un personaje que todavía no somos. Y es cuando me quiero parecer al director de, o sea, mi experiencia ha sido, es que quiero parecerme a tal director porque es muy buen líder y terminas dándote cuenta que no tienes ni la experiencia ni el tiempo, entonces, ¿por qué no ser tú? Y la pregunta de oro es, entonces, ¿quién soy yo? Si yo no soy mi personaje, entonces, ¿quiénes soy? ¿Quiénes soy? No, ¿quién soy? Y entonces desplegamos. Nos salimos, déjenme contarles aquí mi experiencia como si, desde la línea de la psicología, desde la línea del coaching ontológico, la psicología hablaría de personalidades, el coaching habla de modos de existencia. Cuando yo, desde la psicología, etiqueto y digo, es border, es obsesivo compulsivo, es tal, ya le estoy poniendo un modo de ser fijo. Y eso, lejos de ampliar, reduce. Desde el coaching ontológico, es un modo de ser. Y es performativo, es decir, puede ser cambiable en el tiempo y no es fijo. Ese diálogo de la ontología con la psicología es súper interesante, porque entonces la psicología comienza a trabajar con diagnósticos. Y ahí es, no, me dijo que soy una obsesiva compulsiva y a ver, puedo tener rasgos, pero una gaviota no hace verano. Entonces, los invito a conocerse más y como dicen, eso no es a través, eso no, no te lo da ningún medicamento ni lo venden en la farmacia. La única manera de poder conocernos un poco más es a través de las preguntas que nos hacemos y del poder que tenemos y el valor para mirarnos. Entonces, pues, la verdad es que yo podría quedarme más tiempo platicando y se me pasó el tiempo a mí rápido, no sé si a ustedes igual, pero pues 5 minutitos de duda si quieren. No sé, Mariana, ¿cómo estamos? Sí, Clau, estamos en tiempo para comenzar con preguntas y respuestas. También nos interesa escucharlos y ver de todo esto que comparte Clau, que nos está trayendo reflexiones, este ejercicio. ¿Cómo están ustedes? O sea, se vale de todo, decir, mira, yo con mi personaje llegué a esta conclusión ahorita que escuchaba esto, o me estoy dando cuenta de esto. Por eso precisamente es este diálogo, ¿no? Para también que no sea solo como la exposición, sino también escuchar qué está resonando en ustedes en este momento con lo que hemos conversado. Adelante, Cari. Gracias. Sí, me encantó, la verdad es que casi estoy teniendo un quiebre, ya que es súper interesante. Pero tengo una pregunta. ¿Es posible que, por ejemplo, haya un personaje que hoy por hoy ya no nos está sirviendo y podamos entonces como transformarlo en otro? ¿O Claro, sí, por supuesto. Si hoy un personaje nos estamos dando cuenta que ya no nos está funcionando, entonces, claro, lo podemos transformar. Y entonces hay que mirar para dónde lo queremos mover, ¿sí? O sea, es decir, ¿en qué se va a transformar, por ejemplo, ese personaje? Ujú. claro, sí. Ok, gracias. ¿Algún comentario, alguna duda para aprovechar 5 minutitos? Maricristi y Alejandro, ¿verdad? Ok. Adelante, Maricristi, y posteriormente Alejandro. Gracias. De lo que decía ahorita Karina, y si por ejemplo entonces el personaje ya no está funcionando y lo empiezas a cambiar, hay que estar alertas a que las demás personas lo noten y entonces se haga una reacción de descontento o de malestar entre los otros. Es que cuando comienza a gestarse el nuevo personaje, es como si fuera un hijo.
Entonces hay que darle nutrirlo para que entonces se haga cargo de decirle al otro, siento mucho que pensarás que soy la fuerte, también soy vulnerable y no estoy bien en este momento para escucharte. Pero entonces eso es que no nada más conlleva que, o sea, sí, no pensándolo en lo mío, por ejemplo, de la fortaleza, porque también descubrí que sí soy fuerte, ¿no? Pero que también tengo, así como tengo mis luces, tengo mis sombras. Entonces, es como un camino sumamente largo el del conocimiento de cada uno, pero además es que lo que he notado es que cuando las personas abandonan su personaje, hay reacciones de los demás pero ¿cómo? Si siempre has hecho tal cosa, ahora ya no, o si esto era así, porque ya no, pero empiezas a poner límites y si no estaban acostumbrados a eso, sí hay un movimiento fuerte con todos los demás. Claro, siempre, sí, porque siempre hay efectos y hay afectos. O sea, hay efectos y hay afectos. Entonces, si yo comienzo a cambiar un modo de ser, pues seguramente hay personas que van a decir, ay, pues ya no, ya pues mejor ya ni le digo porque ahora ya sabes que no, ya no anda con ya, tal cosa. Y entonces, claro, pero eso es hacernos cargo de esta nueva identidad que estamos sumando. Y lo otro también es personalmente, no dejar de honrar a nuestros personajes. Algo nos han venido a enseñar. Así sea el peor personaje, algo, y si lo recuerdan, después se van a reír. Yo muchas veces les digo en coaching o en terapia, se van a reír de verdad, después se van a reír de esto y no me lo pueden creer. Y después cuando te puedes mirar en el tiempo y dices, oye, yo que estaba sufriendo tanto por esto, y yo que quería que todos me aceptaran por tal cosa, y yo que no me permitía fallar, y entonces cuando entras en ese juego y en esa fortaleza, los demás también aprenden y les permitimos a los demás tener quiebres, y les permitimos a los demás aprender, y les permitimos a los demás también ver que somos seres humanos. ¿Sí? Entonces, sí, Mari Cristina. Ok, Alejandro. Hola, gracias Claudia. Saludos a todos. Un gusto estar aquí. Eh, yo tengo o sea, me queda muy claro y se me hace muy interesante este tema de los personajes. Y a veces he escuchado que, ok, cuando quieres cambiar, cuando quieres evolucionar en algo, que tienes que crearlo, a ver, como que te visualiza el futuro, o sea, como que recordar futuro. He escuchado esa frase de cómo sentirías ser esa persona o tener esa parte material o hacer ese viaje o X, ¿no? Me he dado cuenta que sobre todo en mi trabajo, o sea, me cuesta trabajo visualizarme. O sea, obviamente son miedos, son emociones que me cuesta mucho visualizarme ser esa persona con esas habilidades desarrolladas, etcétera, y con el sentido de poder generar estos bioquímicos, de empezarme a sentir y poder alinearme y poder empezar a dar esos pasos para transformarme. Pero me doy cuenta que a veces no tengo el valor o me cuesta trabajo visualizarme a evolucionar a esa versión 2.0. No sé si me está explicando, o sea, eso se trabaja. O sea, Claro. porque lo que entiendo es que voy a estar construyendo ese nuevo personaje y el hacerlo consciente de decir, ¿sabes qué? Bueno, ¿quieres ser ese personaje? Entonces empieza a actuar, empieza a sentir, empieza a hablar, empieza a vestirte, o sea, cámbiate la loción, cámbiate la camisa, no sé, y ahí es donde me cago, perdón por mi francés. No, adelante. No, pero dices algo súper importante porque miren, primero le tenemos que dar un cuerpo antes de vestirlo. Y entonces cuando hacemos estos ejercicios a veces en coaching de irte al futuro y entonces en una situación decirle, a ver, ¿cómo te verías resolviendo desde el personaje de la guerrera? Y dices tú, pero todavía ni siquiera tengo el valor, ni siquiera me puedo enfrentar y ni siquiera, pues entonces que lo estás mandando a la batalla, lo estás mandando a la batalla, ¿no? A la guerra sin armas. Entonces primero es como, ok, vamos, ese personaje también tiene una historia, tal cual como en la psicología del desarrollo, va a tener una infancia, una adolescencia y una adultez.
Entonces, si el guerrero todavía está pequeñito, pues entonces tiene que aprender, no se puede ir a la guerra tal cual, ¿no? Tendrá que empezar a librar primero qué batalla sería la más cercana que podrías, a cuál te podrías atrever, ¿sí? Ah, no, pues mira, esto sí, ¿no? Y entonces comenzar a intentar y ya una vez que llegaste a ese lugar, entonces, perfecto, tal cual va superando desafíos, pero no lo puedes mandar a visualizar nada más porque sí, y eso puede ser realmente como un fracaso al final de una sesión o de un proceso de coaching, porque dice, bueno, pues es muy padre, pero no estoy preparado. Y la otra, ¿qué técnica puedo utilizar para visualizar? A veces no todas las personas pueden visualizar, pero hay herramientas, por ejemplo, como Playmobil, que puede ser para modelar, que es padrísima, o Legos, o muñecos, o plastilina, o dibujo, o gráficos, hay muchas. Entonces, yo aquí les diría también atrévanse a jugar y el juego permite mucho como empezar a idear esas situaciones. Playmobil a mí me encanta por eso, porque puedes modelar y bueno, luego puedes construir también. Entonces creo que cuando, a ver, si este personaje tuviera una edad, ¿cuál tendría? No, pues tiene 5 años, la verdad, todavía no. Perfecto, ¿no? Entonces ahí estamos. Y estar atentos de que no todavía a lo mejor no esté en la edad adulta, porque si no, entonces ya nos subimos a una fantasía. Y entonces empiezan estas cuestiones de vete al espejo y dite que, o sea, vete al espejo, ve tus ojos y eres valiente y vas a poder con la conversación o con la presentación de hoy. Y claro, ahí lo mandas y le tiemblan las piernas y no tiene la voz y sabe que va a tener todo el juicio de su director y sabes, o sea, no. Entonces, hay que ver realmente primero el juicio de competencia, la confianza, ¿no? Herramientas que están, que subyacen para entonces sí, cuáles son las herramientas que necesita este personaje o qué vitaminas o qué nutrientes. Sí, Alejandro. Claro que y se puede trabajar desde ahí. Thank you. Perfecto. Bueno, pues Mariana. Este es el mute. ¿Cómo sigues en Ya. mute? Sí, es que luego muevo la barra porque me estorba y ya no sé dónde quedó. Una disculpa. Pues, chicos, si no hay más dudas y preguntas, agradecerles el espacio también a ti, Clau, de compartirnos de este tema tan interesante. Recordarles también que nos sirven mucho siempre sus comentarios. Por aquí en el chat les compartí la liga para que nos ayuden a contestar la encuesta. ¿Qué les gustó de este diálogo? ¿Qué sugerencias nos pueden hacer? ¿Qué temas les gustaría conocer también en estos espacios que son breves, pero como pueden ver, muy enriquecedores y que generan mucha dinámica y mucha conversación entre las generaciones de Aprending? Y pues invitarlos, Clau, si estás de acuerdo, ¿no? Si les interesa profundizar todavía más en este tema, es uno de los módulos que se dan en el programa del CCO2, que es la certificación, el segundo año de la certificación de coaching. Vemos un bloque de coaching ejecutivo, una profundización en competencias de coaching y una especialización en coaching personal, que justamente uno de los temas más relevantes y que más fortalecen la práctica de coaching, como ya en esta profesionalización, es el escuchar a estos personajes con herramientas que desde los expertices de Claudia, que como ustedes ya escucharon es el psicoanálisis, y de Chuy, que es la filosofía, nos ayudan a ampliar todavía un poco más esa escucha para acompañar a nuestros equipos, a nuestros clientes como coaches e incluso con nosotros mismos, que por aquí ya tenemos a varios que lo han cursado y no me dejarán mentir, José Félix, Maricristi, Raúl, acerca de toda esta dinámica que se genera. Entonces, Clau, pues agradecerte, no sé si tú quieras agregar algo más. No, encantada de verlos en sus personajes y en sus no personajes de hoy. De verdad, nos seguiremos viendo y seguramente esos personajes van a seguir creciendo y van a seguir teniendo conversaciones, así que escúchenlos, ¿no? Mil gracias, Mariana, también, y mil gracias a todos por su tiempo. Les mando un gran abrazo. Y también este personaje, ahora va a entrar el personaje de la mamá, que se tiene que ir, pero pues evidentemente la mamá que ya tiene así de, voy a ver a mis chiquitines, pero encantada de acompañarlos y encantada de verlos más adelante. Gracias. Gracias, Clau. Gracias, saludos. Un abrazo. Ay, qué rápido, bye. Bye. Nos vemos, mi Cristi. Bye, Ana María. Saludos. Se me fue como agua. Sí, qué Gracias. cosa, bye. Yo quisiera ser un gemelo para que Claudia corriera conmigo.